Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. París, 1905. En el humilde barrio de la Goutte d'Or, una niñera es aclamada como una heroína. Jeanne Weber acaba de salvar a su sobrino de un misterioso ataque de asfixia. Los vecinos la aplauden, ignorando la verdad macabra que se esconde tras sus ojos maternales. No fue un rescate, sino un ensayo. Un ensayo de la siniestra sinfonía de estrangulamientos que estaba a punto de desatar sobre los niños de París. Esta es la historia de cómo una mujer, apodada la Ogresa, convirtió las cunas en ataúdes, engañando a todos con su máscara de inocencia, mientras sus manos se cerraban sobre gargantas indefensas. En el corazón de la Bretaña de finales del siglo XIX, una tierra de costas escarpadas y folclore ancestral, nació una niña que el mundo conocería como Jeanne Weber. Pero antes de ese nombre, antes de la infamia y el terror, era simplemente Jeanne Moulin, nacida en 1874 en el pequeño pueblo pesquero de Querity. Su mundo no era el París de la Belle Époque que brillaba en la distancia, sino un paisaje austero, gobernado por el ritmo implacable del mar y las sombras de antiguas supersticiones. La vida aquí era dura, una lucha diaria contra la pobreza y los elementos. El aire salado llevaba consigo historias de marineros perdidos y susurros sobre el Ancou, el espectro de la muerte, que según la leyenda, recorría los caminos en su carro destartalado para recoger las almas de los difuntos. Este fue el caldo de cultivo de la joven Jeanne. Creció, sin el amparo de una educación formal, su carácter moldeado por la necesidad y la observación. Su padre, un pescador a menudo ausente y entregado al alcohol, proyectaba una sombra de inestabilidad sobre el hogar. Se dice que la propia Jeanne, desde temprana edad, mostró signos de un temperamento volátil, una melancolía profunda que se alternaba con extraños arrebatos de energía. Era una niña callada, de ojos oscuros e insondables, que parecía absorber la dureza de su entorno. En esta comunidad cerrada, donde cada familia conocía los secretos de la otra, los Moulin eran solo una más entre las muchas que luchaban por sobrevivir. Nadie prestó especial atención a la niña silenciosa que jugaba en las rocas batidas por las olas. Nadie podía prever que el aislamiento y la miseria de aquella infancia en la Bretaña salvaje estaban forjando en su interior una oscuridad que, años más tarde, se desataría con una furia incomprensible en las concurridas calles de la capital francesa, lejos del mar que la vio nacer. A los 14 años, huyendo de la miseria y con la vaga esperanza de una vida mejor, Jeanne Moulin dejó atrás la Bretaña y se unió al éxodo rural que alimentaba las entrañas de París. La capital, en plena Belle Époque, era un faro de modernidad y opulencia, un torbellino de arte, ciencia y progreso. Pero para una joven sin recursos ni educación, la ciudad de la luz mostraba su otra cara, un laberinto de calles superpobladas, fábricas ruidosas y una pobreza tan profunda como la que había dejado atrás. Jeanne encontró trabajo como sirvienta, una de las miles de jóvenes anónimas que servían a la burguesía emergente, limpiando sus casas y cuidando a sus hijos. Fue en este entorno donde conoció a Marcel Weber, un hombre de su misma clase social, también atrapado en la rutina del trabajo duro y mal pagado. Su matrimonio fue menos un acto de amor romántico que una alianza para la supervivencia. Se instalaron en el Passage de la Goutte d'Or, en el distrito 18, un barrio obrero, ruidoso y saturado, muy lejos del glamour de los grandes bulevares. La promesa de París se había roto. La vida de Jeanne se convirtió en una monótona sucesión de tareas domésticas, dificultades económicas y embarazos.
Dio a luz a 3 hijos, pero la tragedia no tardó en golpear. 2 de ellos murieron a una edad temprana, víctimas de las enfermedades que asolaban los barrios pobres. Solo su hijo Marcel sobrevivió a la infancia. Fue en este contexto de sueños frustrados y pérdidas constantes donde Jean encontró un refugio oscuro: el alcohol. El vino barato se convirtió en su consuelo, una forma de adormecer el dolor y la decepción de una existencia que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Su alcoholismo se agravó, provocando episodios de comportamiento errático y violento que la alejaron aún más de su marido y su familia. La joven que había llegado a París buscando un futuro se estaba perdiendo en una neblina etílica, mientras una tormenta mucho más oscura se gestaba en las profundidades de su mente. A pesar de sus luchas internas y su creciente dependencia del alcohol, Jan Weber proyectaba una imagen pública radicalmente distinta. Para sus vecinos, y lo que es más importante, para su familia, ella era la encarnación de la abnegación y el cariño. En el microcosmos del Passage de la Goutte d'Or, donde las familias vivían unas encima de otras, y los lazos de parentesco eran la principal red de seguridad, Jean se había ganado una reputación intachable. Era la Tante Jean, la tía cariñosa, la cuñada siempre dispuesta a ayudar. Su afecto por los niños era especialmente notorio, mientras su propio dolor por la pérdida de 2 de sus hijos parecía haberla endurecido en otros aspectos. Con los más pequeños de la familia se transformaba. La veían como una figura maternal y protectora, una niñera natural en la que se podía confiar ciegamente. Esta confianza era el pilar de su relación con su cuñado, Pierre Weber, y la esposa de este, quienes vivían cerca. Tenían varios hijos, y como era común en la clase trabajadora de la época, ambos padres debían trabajar largas horas. Jan se convirtió en la solución perfecta. ¿Quién mejor para cuidar a los niños que su propia tía, esa mujer que los adoraba y los colmaba de besos y caricias? Nadie cuestionaba esta disposición. Nadie veía la creciente oscuridad detrás de sus ojos, ni la tensión que a veces se adivinaba en su sonrisa. La consideraban una mujer sencilla, quizás un poco melancólica, y con una afición excesiva por la bebida, pero fundamentalmente buena. Un ángel del hogar. Esta percepción era su máscara, un disfraz perfecto tejido con la confianza y el afecto de aquellos a quienes estaba a punto de traicionar de la manera más cruel e inimaginable. La confianza que le profesaban se convertiría en su arma más letal, permitiéndole operar desde el corazón mismo de la familia, en un lugar donde nadie pensaría jamás en buscar al monstruo: la guardería. El 2 de marzo de 1905, la normalidad en el Passage de la Goutte d'Or se hizo añicos, aunque nadie se dio cuenta en ese momento. Fue un día gris, como tantos otros en el París obrero. Jan Weber, la tía devota, se ofreció a cuidar de sus 2 sobrinas, Georgette, de 18 meses, y Suzanne, de 5 años, mientras su cuñada salía a hacer unos recados. Era una escena familiar, reconfortante en su cotidianidad. Las niñas estaban sanas, llenas de vida. Unas horas más tarde, cuando la madre regresó, se encontró con una escena de pánico. Jan sostenía en brazos el cuerpo inerte de la pequeña Georgette. Según su relato entrecortado por los sollozos, la niña había sufrido repentinamente una especie de ataque, unas convulsiones violentas que la habían dejado sin aliento en cuestión de minutos. El médico, el doctor Mook, fue llamado de urgencia. Al examinar a la bebé, observó unas extrañas marcas rojas en su pequeño cuello, 2 pequeños puntos violáceos. Sin embargo,
en una época donde la mortalidad infantil era trágicamente alta y el conocimiento médico sobre el síndrome de muerte súbita del lactante era inexistente. El doctor no le dio mayor importancia. Atribuyó las marcas a la propia convulsión, un posible síntoma de la misteriosa dolencia que se la había llevado. El diagnóstico oficial fue convulsiones infantiles, una causa de muerte genérica y tristemente común. La familia, devastada por el dolor, se unió en el luto. Nadie dudó de la palabra de Jeanne. Al contrario, la vieron como una heroína trágica, la mujer que había intentado desesperadamente salvar a su sobrina. Su angustia parecía tan genuina, su dolor tan profundo, que cualquier sombra de sospecha era impensable. Lloró con ellos, los consoló y compartió su pena. Pero aquellas pequeñas marcas en el cuello de Georgette eran el primer susurro del horror. Una verdad silenciosa que nadie supo escuchar. La cuna se había convertido en una tumba, y el ángel del hogar había cometido su primer asesinato, oculto a plena vista tras un velo de lágrimas y confianza familiar. París, 2 de marzo de 1905. En el modesto apartamento de los Weber, la vida transcurría con la predecible monotonía de la clase obrera. Jean, ahora con 30 años, era una figura familiar en el edificio, una madre dedicada a sus 2 hijos, Georgette y Marcel. Pero esa mañana, un velo oscuro comenzaría a descender sobre el hogar. La pequeña Georgette, de apenas 18 meses, cayó repentinamente enferma. Lo que empezó como un malestar se transformó, según el relato de una angustiada Jeanne, en una serie de violentas convulsiones. Sus pequeños miembros se sacudían, su rostro enrojecía y un extraño sonido gutural escapaba de su garganta. Jeanne, la madre solícita, la sostuvo en sus brazos, intentando calmar el inexplicable ataque. Cuando el médico finalmente llegó, solo pudo certificar la tragedia. El diagnóstico fue rápido, casi rutinario para la época. Convulsiones infantiles, una de tantas dolencias misteriosas que se llevaban a los más pequeños. Nadie cuestionó la versión de la madre. ¿Quién lo haría? En la Belle Époque parisina, la muerte infantil era una sombra omnipresente. Enfermedades como la difteria, la tos ferina o la meningitis arrancaban vidas con una crueldad cotidiana. La muerte de Georgette, aunque devastadora para sus padres, fue registrada como una más en las estadísticas de la ciudad. No hubo autopsia, no hubo preguntas incómodas. Solo una madre desconsolada, cuyo dolor parecía tan genuino, tan profundo, que inspiraba compasión en todos los que la rodeaban. Jeanne lloró, recibió el pésame de vecinos y familiares, y vistió el luto riguroso que la sociedad exigía. Pero bajo el velo negro de la pena, algo se había roto, o quizás algo se había despertado. Nadie podía saber que las manos que habían acunado a Georgette en sus últimos momentos no eran de consuelo, sino la causa de su asfixia. La primera muerte fue un éxito macabro, envuelta en la ignorancia médica y la tragedia aceptada de la época. Fue la prueba de que el acto más atroz podía ocultarse a plena vista, disfrazado de un infortunio del destino. El luto de Jean era una máscara perfecta, y detrás de ella, la verdadera naturaleza de su compulsión esperaba, latente, su próxima oportunidad. El luto en la casa Weber apenas tuvo tiempo de asentarse antes de que la tragedia volviera a golpear, con una precisión cruel y familiar. Apenas 2 semanas después de la muerte de la pequeña Georgette, el 11 de marzo, su hermano Marcel, de 7 años, el único hijo que le quedaba a Jean, enfermó súbitamente. Los síntomas eran alarmantemente similares. Un malestar repentino, seguido de una dificultad respiratoria
y espasmos que Jean describió con pánico como otra terrible convulsión. Una vez más, ella fue la única testigo de la agonía final. Cuando llegó la ayuda, Marcel ya no respiraba. El mismo médico, el mismo diagnóstico vago, una dolencia infantil fulminante. La pena de la familia se redobló, transformándose en una atmósfera de desolación insoportable. Perder a un hijo era una tragedia. Perder a los dos en menos de un mes parecía una crueldad divina. La compasión hacia Jean se intensificó. Era vista como una moderna Job, una mujer castigada por un destino implacable. Pero el epicentro del dolor no tardaría en expandirse. El 25 de marzo, la desgracia saltó del núcleo familiar inmediato a la casa de su cuñado, Pierre Weber, quien vivía en el mismo edificio. Jean, en su papel de tía afligida pero servicial, se ofreció a cuidar de sus sobrinas mientras su cuñada estaba fuera. Primero fue Suzanne, de 2 años. Murió en sus brazos, mostrando los mismos síntomas. Al día siguiente, el 26 de marzo, mientras la familia preparaba el funeral de Suzanne, su hermana Georgette, de 7 años, también cayó enferma bajo el cuidado de Jean. Murió en cuestión de horas. 4 niños muertos en menos de un mes. Todos en la misma familia. Todos bajo la supervisión directa de Jean Weber. En la mente de los Weber, la razón no podía procesar la verdad. La posibilidad de que un miembro de la familia fuera un monstruo era simplemente impensable. En su lugar, buscaron explicaciones en lo sobrenatural, en el folclore. Se empezó a susurrar sobre una maldición, una racha de mala suerte tan terrible que desafiaba toda lógica. Jean, la mujer en el centro de todas las muertes, no era una sospechosa, sino la principal víctima de esta fuerza maligna, la portadora involuntaria de la desgracia. La familia se unió más a su alrededor, sin saber que estaban abrazando a la propia muerte. La supuesta maldición que afligía a los Weber continuó su marcha inexorable, y con ella, la máscara de Jean comenzó a mostrar sus primeras y terroríficas fisuras. El 5 de abril de 1905, apenas 10 días después de las últimas muertes, Jean se encontraba cuidando a su sobrino Maurice, el hijo de su otro cuñado, Léon. El niño, de apenas 7 meses, había estado perfectamente sano. Sin embargo, en un patrón ya siniestramente familiar, el bebé murió repentinamente mientras estaba solo con su tía. En su cuello, casi imperceptibles, había unas extrañas marcas rojizas, como pequeñas magulladuras. El médico, perplejo ante la acumulación de tragedias, atribuyó la muerte a convulsiones, una vez más. Pero la duda, por primera vez, flotó en el aire. El punto de inflexión, el momento en que la sospecha se convirtió en una imagen imborrable, llegó al día siguiente. Jean estaba en casa de su cuñada, la esposa de Léon, conocida como Belle. Estaba ayudando a cuidar de su sobrina de 2 años, Germaine. Belle salió de la habitación por un instante, y al regresar, se encontró con una escena de pesadilla. Jean estaba inclinada sobre la cuna de Germaine. La niña tenía la cara azulada, los ojos desorbitados, y luchaba por respirar. Las manos de Jean estaban sobre el pecho y el cuello de la pequeña, presionando con fuerza. Ante el grito horrorizado de Belle, Jean se sobresaltó y retiró las manos bruscamente. Su reacción no fue de culpa, sino de una extraña y retorcida heroicidad. «No te preocupes», exclamó con una calma espeluznante. Estaba teniendo un ataque. La estaba salvando. Para Belle, esa explicación fue más aterradora que el propio acto. Vio la verdad en el rostro cianótico de su hija y en la mirada vacía de su cuñada. No eran manos que salvaban, eran manos que mataban. Agarró a su hija y huyó, gritando, alertando a toda la familia.
La fachada de Jean se había derrumbado. Ya no era la tía doliente, la víctima de una maldición. Era una amenaza. La familia, que durante semanas se había aferrado a la negación, se vio obligada a enfrentar una verdad monstruosa. La mujer a la que habían consolado era la causa de su sufrimiento. El terror ya no era una fuerza externa e invisible. Tenía un rostro, unas manos, y vivía entre ellos. La acusación de Bell actuó como un dique roto. La duda y el miedo, contenidos durante semanas por la negación y el dolor, se desbordaron, inundando el barrio de la Goutte d'Or. Este distrito del norte de París, un laberinto de calles estrechas y edificios de apartamentos superpoblados, era un mundo en sí mismo. Un lugar donde la vida de la clase trabajadora se vivía en público, donde los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. La historia de la maldición de los Weber se transformó de la noche a la mañana en un cuento de terror tangible. Los susurros se propagaron por los pasillos oscuros de los inmuebles, en las colas de las panaderías y en los lavaderos comunitarios. Jean Weber, la vecina compasiva, la madre enlutada, era ahora l'ogresse de la Goutte d'Or, la ogresa. Su nombre se pronunciaba con una mezcla de fascinación morbosa y miedo genuino. Los padres vigilaban a sus hijos con más atención, lanzando miradas furtivas a la mujer que ahora encarnaba la peor pesadilla de un progenitor. La familia Weber, rota y aterrorizada, tomó la decisión más difícil de sus vidas. El 8 de abril, armándose de valor, acudieron a la comisaría local y contaron su increíble historia a un inspector escéptico. La idea de una mujer, una madre, asesinando a 7 niños, incluyendo a los suyos, era casi inconcebible. Sin embargo, la angustia de la familia era palpable. La investigación se puso en marcha. La primera y más sombría tarea fue la exhumación de los pequeños cuerpos. En el cementerio, bajo la fría luz de la primavera parisina, los ataúdes de Marcel y Maurice fueron desenterrados. Los forenses, liderados por el doctor Léon-Henri Toinot, se enfrentaron a un desafío inmenso. La ciencia forense de 1905 era rudimentaria. La estrangulación, especialmente en cuerpos pequeños y en descomposición, dejaba pocas pruebas concluyentes. Las marcas en el cuello podían confundirse con livideces post-mortem. No encontraron fracturas en el hueso hioides, un signo que a menudo buscaban. La evidencia física era ambigua, frustrantemente esquiva. Mientras la ciencia luchaba por encontrar una verdad en los restos silenciosos de los niños, Jean Weber fue arrestada. Se mantuvo firme en su inocencia, proyectando la imagen de una víctima trágica, ahora perseguida por una acusación monstruosa, nacida del dolor y la histeria de su familia. El barrio de la Goutte d'Or contuvo la respiración. La ogresa estaba entre rejas, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Era una asesina a sangre fría o la víctima de la peor racha de mala suerte de la historia de París? La muerte de Marcel Poyatos, el sobrino de Jean, fue la gota que colmó un vaso ya desbordado de sospechas silenciosas y temores inconfesables. Sucedió el 25 de marzo de 1906. El niño, sano y lleno de vida, fue dejado al cuidado de su tía Jeanne. Horas después, estaba muerto. La causa oficial inicial, como en otros casos, fue atribuida a convulsiones. Pero esta vez, el dolor de la familia se mezcló con una duda insoportable. 2 de las cuñadas de Jeanne, hartas de las coincidencias fatales que parecían seguirla como una sombra, decidieron actuar. No podían aceptar otra muerte inexplicable. Exigieron una investigación más profunda, una autopsia que fuera más allá de la mirada superficial.
Fue entonces cuando el doctor Georges Bonjour intervino. En la fría sala de autopsias, bajo la luz cruda de una lámpara, el pequeño cuerpo de Marcel reveló su secreto. Al examinar el cuello del niño, el doctor Bonjour observó algo que heló la sangre de los presentes. Unas finas marcas rojas, casi imperceptibles, impresas en la piel pálida. Eran las huellas inconfundibles de una presión externa. No eran producto de una enfermedad, ni de un accidente. Eran las marcas de dedos, de una mano que había apretado con fuerza letal. El término médico fue equimosis lenticular, una prueba casi irrefutable de estrangulamiento. El cuello blanco e inocente del niño se había convertido en la página donde el asesino había firmado su crimen. Esta evidencia física era la pieza que faltaba. Las muertes anteriores, convenientemente atribuidas a causas naturales, fueron reexaminadas bajo esta nueva y terrible luz. La difteria, las convulsiones, los ahogos, todas esas explicaciones se desmoronaron. El patrón era demasiado claro, demasiado horrible para ser ignorado. La sospecha que había envenenado a la familia durante años finalmente tenía un ancla en la realidad. Ya no eran susurros ni miedos irracionales. Era una acusación tangible, marcada en rojo sobre la piel de un niño. Con el informe del doctor Bonjour en mano, las autoridades ya no podían mirar hacia otro lado. La evidencia del estrangulamiento de Marcel Poyatos fue la llave que abrió la caja de Pandora de las muertes que rodeaban a Jean Weber. El 29 de marzo de 1906, la policía llegó a su modesto apartamento en el pasaje Goutte d'Or. La arrestaron bajo la acusación de asesinato. La noticia cayó como una bomba en la comunidad. Jean Weber, la niñera, la madre, la esposa de aspecto común y tranquilo, ¿una asesina de niños? La idea era simplemente monstruosa, un concepto que la mente parisina de principios de siglo se negaba a procesar. La prensa se apoderó del caso, bautizándola como la ogresse de la Goutte d'Or, la ogresa del Goutte d'Or. Los periódicos publicaban su rostro, una cara anodina que no encajaba con la brutalidad de los crímenes que se le imputaban. Su marido, Jean Weber, se mantuvo firmemente a su lado, declarando su inocencia a quien quisiera escucharlo. Para él, y para muchos otros, era impensable que una mujer, un pilar del hogar, pudiera albergar tal oscuridad. La acusación formal enumeraba una letanía de horrores: 8 asesinatos, incluidos 2 de sus propios hijos, y varios intentos de asesinato. Cada nombre era un eco de una tragedia familiar, que ahora se reinterpretaba como un acto de violencia deliberada. La investigación policial comenzó a desenterrar los detalles de cada muerte. Los médicos que habían firmado los certificados de defunción originales fueron interrogados. Sus diagnósticos de causas naturales, ahora puestos en tela de juicio. La comunidad estaba dividida. Por un lado, estaba la evidencia forense, las marcas en el cuello, el patrón innegable de niños muriendo exclusivamente bajo su cuidado. Por otro, estaba el arquetipo de la mujer, la madre, un ser que por naturaleza se consideraba protector y cariñoso. La acusación contra Jean Weber no era solo contra una persona. Era un ataque a las nociones más fundamentales de la sociedad sobre la feminidad y la maternidad. El sistema judicial se preparaba para un caso que desafiaría no solo la evidencia, sino también los prejuicios y las creencias más arraigadas de una era. El 29 de enero de 1907 comenzó el juicio de Jean Weber en el Tribunal del Sena. El evento se convirtió en un espectáculo mediático que capturó la atención de todo París. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad, todos ansiosos por ver el rostro del supuesto monstruo.
Pero la mujer que se sentó en el banquillo de los acusados no se parecía en nada a una ogresa. Jeanne, vestida de negro riguroso, interpretó el papel de su vida, el de una madre afligida y una víctima de una terrible injusticia. Lloraba desconsoladamente. Se desmayaba convenientemente en los momentos más dramáticos y miraba al jurado con ojos que suplicaban compasión. Su actuación fue magistral. La fiscalía, dirigida por el señor Villedieu, presentó un caso que parecía abrumador. Desfilaron los testigos, los familiares que habían perdido a sus hijos. Se presentaron los informes de las autopsias, destacando las marcas de estrangulamiento. El doctor Bonjot testificó con firmeza sobre sus hallazgos en el cuerpo de Marcel Poyatos. El fiscal conectó los puntos, pintando un cuadro aterrador de una mujer que mataba sistemáticamente a los niños a su cargo. Sin embargo, la defensa, liderada por el brillante abogado Henri Robert, fue igualmente formidable. Atacó la credibilidad de la ciencia forense, que en ese entonces era una disciplina incipiente y a menudo vista con escepticismo. Presentó a sus propios expertos médicos, entre ellos el influyente Dr. Léon-Henri Toinot, quienes argumentaron que las marcas en los cuellos de los niños podrían haber sido causadas por enfermedades como la difteria o por maniobras de reanimación mal ejecutadas. Sembraron la duda razonable. Explotaron la idea de que era más probable que una serie de enfermedades inexplicables mataran a los niños a que una madre se convirtiera en una asesina en serie. La propia Jeanne, cuando fue llamada a declarar, fue la personificación de la inocencia herida, negando todas las acusaciones entre sollozos. Su dolor parecía tan genuino, su angustia tan real, que comenzó a ganarse la simpatía del público y, crucialmente, del jurado. El juicio se convirtió en una batalla no de hechos, sino de percepciones. La fría evidencia científica contra la poderosa imagen de una madre sufriente. Para comprender el sorprendente veredicto del primer juicio de Jeanne Weber, es fundamental sumergirse en el contexto de la Belle Époque. Este período, que abarca desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue una era de optimismo, avances tecnológicos y un florecimiento cultural en Francia. Pero bajo esta fachada brillante, persistían estructuras sociales y prejuicios profundamente arraigados. La sociedad de la Belle Époque idealizaba la figura femenina, especialmente en su rol de madre. Se la veía como el ángel del hogar, un ser inherentemente puro, cariñoso y protector. La maternidad no era solo un rol biológico, sino un pilar sagrado de la sociedad. La idea de que una mujer, una madre, pudiera cometer actos de violencia tan atroces contra los niños, era una transgresión tan fundamental de este ideal que resultaba casi imposible de asimilar para la mentalidad de la época. Esta ceguera social fue el arma más poderosa de la defensa de Jeanne. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres, estaba imbuido de estas nociones. Les resultaba más fácil creer en una serie de coincidencias médicas extraordinarias o en la incompetencia de los doctores que aceptar la monstruosa verdad que tenían delante. Además, la ciencia forense estaba en su infancia. Conceptos como el perfil criminal o la psicología del asesino en serie eran prácticamente desconocidos. La palabra de un médico respetado que ofrecía una explicación alternativa, por improbable que fuera, tenía un peso inmenso y podía eclipsar la evidencia física. El doctor Toinot, al testificar para la defensa, no solo ofreció una opinión experta, validó los prejuicios del jurado. Les dio una salida lógica para evitar la horrible conclusión de que una mujer como Jeanne
podría ser una asesina. El tribunal no solo juzgaba a Jean Weber, sino que también se enfrentaba a sus propias concepciones del mundo. Al final, la imagen de la madre sufriente triunfó sobre la fría evidencia de las marcas en el cuello. El 6 de febrero de 1907, el jurado emitió su veredicto: no culpable. Jean Weber, la ogresa de la Goutte d'Or, fue absuelta de todos los cargos y salió del tribunal como una mujer libre, envuelta en la ceguera de una sociedad que se negaba a ver al monstruo que se escondía a plena vista. Tras el veredicto de no culpabilidad en Châteauroux, Jean Weber salió del juzgado como una mujer libre, pero marcada. Para la opinión pública, era la encarnación de la tragedia, una máter dolorosa moderna, a quien el destino había golpeado con una crueldad incomprensible. La prensa la había bautizado como la Bonne Jeanne, la buena Jeanne, una víctima de la fatalidad y de un sistema judicial demasiado ansioso por encontrar un culpable. Pero bajo esta fachada de mártir, la compulsión oscura que la habitaba seguía intacta, esperando pacientemente una nueva oportunidad. París se había vuelto un lugar sofocante, un escenario de sus juicios y de las muertes que la perseguían como fantasmas. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde su reputación no la precediera. La salvación, o al menos su apariencia, llegó de la mano de la familia de su difunto esposo. Unos parientes, los Babuset, que vivían en la tranquila campiña del departamento de Indre, le ofrecieron refugio. En un acto de compasión familiar, la invitaron a su hogar en el pequeño pueblo de Villedieu. Para ellos, Jean era simplemente una pariente que había sufrido una pérdida inimaginable y una persecución injusta. Le ofrecían paz, aire fresco y un escape del estigma. Jean aceptó. El viaje en tren desde la bulliciosa y gris París hacia el verde y apacible campo francés era un símbolo de su supuesta transición. Dejaba atrás los tribunales, los titulares y las miradas acusadoras. Se dirigía hacia un entorno de confianza, donde sería acogida sin sospechas, donde los niños jugaban libremente en los prados y las puertas no se cerraban con llave. Nadie en Villedieu conocía la historia completa. Solo veían a una viuda afligida en busca de consuelo. Pero Jean no llevaba consigo la esperanza de una nueva vida. Llevaba su enfermedad, su secreto inconfesable. Al bajar del tren y ser recibida por la familia Babuset, no estaba entrando en un santuario, sino en un nuevo coto de caza. El telón había caído sobre un acto del drama, pero otro, aún más trágico, estaba a punto de comenzar. Villedieu era la antítesis de la Goutte d'Or. En lugar de calles estrechas y edificios superpoblados, había campos abiertos, granjas y una comunidad unida donde todos se conocían. En este escenario idílico, Jean Weber se integró con una facilidad pasmosa. Se instaló en la casa de la familia Babuset, asumiendo el papel de una tía cariñosa y una ayuda doméstica incansable. Su pasado parisino era una historia lejana y trágica que inspiraba compasión, no miedo. Los Babuset tenían un hijo, Auguste, de 9 años. Un niño sano y vivaz que pronto se convirtió en el centro de la afectuosa atención de Jean. Ella jugaba con él, le contaba historias y lo cuidaba con una devoción que disipaba cualquier posible duda. Durante meses, la vida transcurrió con una normalidad engañosa. La presencia de Jean parecía una bendición para la familia. Pero la calma era solo la quietud que precede a la tormenta. La compulsión de Jean no había desaparecido, simplemente estaba latente, esperando el momento perfecto. Ese momento llegó el 27 de abril de 1907. La señora Babuset debía ausentarse de la casa por un recado, dejando a su hijo Auguste al cuidado de la confiable Jean.
Era una escena doméstica repetida innumerables veces en hogares de toda Francia. Un niño, un cuidador de confianza, la seguridad de las 4 paredes del hogar. Pero en esa casa, el monstruo ya estaba dentro. Lo que ocurrió en esa habitación solo puede reconstruirse a través del horror que siguió. Cuando los padres de Auguste regresaron, encontraron a Jean en un estado de pánico teatral. Gritaba que el niño había sufrido un ataque repentino, una especie de convulsión violenta que le había quitado la vida. Auguste yacía sin vida en la cama. A primera vista, parecía otra tragedia inexplicable, otro golpe cruel del destino para la pobre Jeanne. El pueblo se conmocionó, lamentando la terrible suerte de la familia Bavousset y de su desdichada pariente. Pero esta vez, algo era diferente. Lejos de la incompetencia y el caos de las investigaciones parisinas, en la tranquilidad del campo, un hombre estaba a punto de mirar más de cerca, de ver lo que otros no habían querido ver. La narrativa de Jean Weber, pulida por la repetición y el éxito en los tribunales, comenzó a desmoronarse con la llegada del doctor Georges Papouin. A diferencia de los médicos forenses de París, que trabajaban bajo la presión de la prensa y la opinión pública, el doctor Papouin era un médico rural, pragmático y meticuloso. No conocía a fondo el caso de la Bonne Jeanne. Solo veía a un niño muerto y a una mujer angustiada, cuya historia no terminaba de encajar. Su examen del cuerpo de Auguste Bavousset fue metódico y sereno. Mientras Jeanne continuaba con su actuación de dolor y confusión, describiendo el supuesto ataque del niño, el doctor Papouin observaba. Y lo que vio cambió el curso de la historia para siempre. No eran los signos de una enfermedad súbita. En el cuello del pequeño Auguste, apenas visibles pero inconfundibles, había marcas. Unas leves contusiones y una línea rojiza, casi un surco, que sugerían una presión externa. Levantó los párpados del niño y encontró lo que confirmaba su creciente sospecha. Petequias, pequeñas hemorragias puntiformes causadas por la ruptura de capilares, un signo clásico de asfixia por estrangulamiento. El doctor Papouin no dijo nada al principio. Continuó su examen, documentando cada hallazgo con una precisión fría. La historia de Jeanne sobre una convulsión no podía explicar esas marcas. Un ataque no deja surcos en el cuello. La evidencia física contradecía directamente el testimonio verbal. El médico levantó la vista del cuerpo del niño y miró a Jeanne. En ese momento, la máscara de víctima comenzó a resquebrajarse bajo el peso de una mirada que no ofrecía simpatía, sino un escrutinio científico. El doctor Papouin alertó de inmediato a las autoridades locales. La gendarmería llegó a la granja de los Bavousset y el ambiente de duelo se transformó en una escena de crimen. Esta vez no había multitudes parisinas clamando por su inocencia. Solo estaban los hechos, grabados en la frágil piel de un niño. Jeanne Weber fue arrestada en el acto. La suerte, la manipulación y la incompetencia ajena que la habían salvado 2 veces, finalmente se habían agotado en un pequeño pueblo de la Francia rural. Con Jean Weber bajo arresto y la evidencia preliminar apuntando a un homicidio, las autoridades de Indre sabían que no podían permitirse ningún error. Los 2 juicios anteriores en París se habían convertido en un bochorno nacional, donde la elocuencia de los abogados y el sentimentalismo popular habían triunfado sobre la sospecha. Para asegurar una condena, necesitaban una prueba irrefutable, una que la ciencia y no la opinión pública dictaminara.
la tarea recayó en uno de los más grandes expertos en medicina legal de la época, el doctor Léon-Henri Toinot. Profesor de la Facultad de Medicina de París, Toinot representaba la nueva era de la ciencia forense, una disciplina que se basaba en la observación empírica y la deducción lógica, dejando poco espacio para la ambigüedad. La autopsia que realizó al cuerpo de Auguste Babuzet fue una obra maestra de rigor científico y se convirtió en el pilar de la acusación. Toinot no solo confirmó los hallazgos iniciales del Dr. Papoin, sino que los amplió con un detalle devastador. Describió con precisión milimétrica la naturaleza de las marcas en el cuello, concluyendo que habían sido causadas por un pañuelo o una tela similar, aplicada con una fuerza considerable y sostenida. Documentó las hemorragias internas en los músculos del cuello y la fractura del hueso hioides, una lesión que es casi patognomónica del estrangulamiento manual. Su informe era un relato frío y objetivo del último minuto de vida de Auguste. Cada lesión, cada signo de asfixia, fue catalogado, medido y explicado. Toinot desmontó sistemáticamente cualquier posible explicación alternativa. No había signos de enfermedad, ni de epilepsia, ni de ninguna afección congénita que pudiera haber causado una muerte súbita. La causa de la muerte, declaró con certeza absoluta, fue asfixia por estrangulamiento. La ciencia forense, en manos de Toinot, le dio voz a la víctima. El cuerpo de Auguste contaba una historia que las palabras de Jean no podían ocultar. Ya no se trataba de la palabra de una mujer desafortunada contra la sospecha. Ahora era la palabra de una mujer contra la verdad irrefutable de la patología. El informe de Toinot era un arma de precisión que la fiscalía usaría para desmantelar la defensa y exponer, de una vez por todas, la verdadera naturaleza de la ogresa de la Goutte d'Or. Tras el veredicto de locura, el misterio de Jean Weber no hizo más que profundizarse. Ya no era una cuestión de culpabilidad legal, sino un enigma médico y psicológico que desconcertaba a los más grandes expertos de Francia. ¿Qué impulsaba a una mujer, descrita por algunos como una madre devota y una esposa servicial, a cometer actos de una crueldad tan inimaginable? La pregunta resonaba en los pasillos de la psiquiatría forense de principios del siglo XX. Los alienistas de la época luchaban por encajar a Jean en sus categorías diagnósticas. Se barajaron múltiples teorías, cada una un intento de dar sentido a lo insondable. Una de las más prominentes fue la locura puerperal, una forma severa de psicosis posparto. Se especuló que la pérdida de sus propios hijos había fracturado su mente, transformando su instinto maternal en un impulso destructivo y sádico, una compulsión por recrear su trauma, infligiéndolo en otros. Otros expertos, como el doctor Georges Bonnet, se inclinaron por un diagnóstico de histeria con degeneración sádica. Sugirieron que Jean entraba en un estado disociativo, una especie de trance febril, durante el cual sus represiones más oscuras emergían. En estos episodios, la mujer dócil desaparecía, dando paso a una depredadora que encontraba una gratificación perversa, quizás incluso de naturaleza sexual, en el acto de la estrangulación. Esta teoría intentaba explicar la aparente falta de remordimiento y su capacidad para volver a la normalidad casi instantáneamente después de cada asesinato. Pero ninguna etiqueta parecía abarcar completamente la complejidad de su maldad. No había un motivo tangible, no robaba, no buscaba venganza, no obtenía ningún beneficio material. Su recompensa era puramente psicológica, un alivio momentáneo de una presión interna intolerable. Era un caso clásico de asesina por compulsión,
una figura que la criminología apenas comenzaba a comprender. Jan Weber se convirtió en un espejo oscuro para la sociedad de la Belle Époque, reflejando la aterradora verdad de que el monstruo no siempre es un extraño acechando en las sombras. A veces tiene el rostro de una vecina, una niñera, una madre. La mente de Jean Weber era un laberinto sin salida, un abismo donde la ternura y la brutalidad coexistían de una manera que desafiaba toda lógica y razón. Declarada demente y un peligro para la sociedad, el destino final de Jean Weber no sería una celda de prisión, sino los muros de una institución mental. Fue trasladada al asilo de Marville, cerca de la ciudad de Nancy, un lugar diseñado para contener a aquellos que la sociedad consideraba irreparablemente rotos. Este no era un hospital moderno. Era un asilo de principios del siglo XX, una fortaleza de ladrillo y piedra, donde la esperanza a menudo se desvanecía en rutinas monótonas y tratamientos rudimentarios. Para Jean, este era el fin del camino. Se acabaron los juicios sensacionalistas, los fotógrafos de prensa y los debates públicos. Su notoriedad fue reemplazada por el anonimato de un número de paciente. Al ingresar a Marville, la ogresa de la Goutte d'Or se convirtió en una reclusa más, despojada de su identidad pasada y encerrada en un mundo de pasillos silenciosos y miradas vacías. Los informes iniciales de los médicos del asilo describen a una paciente sorprendentemente dócil y tranquila. Parecía resignada a su suerte, participando en las tareas asignadas sin protestar y mostrando una actitud serena que contrastaba brutalmente con la violencia de sus crímenes. Esta calma era, en sí misma, inquietante. ¿Era una señal de que su locura estaba en remisión? ¿O era simplemente la máscara que había perfeccionado durante años? ¿La misma que le permitió engañar a familias, médicos y jurados? El personal la mantenía bajo estricta vigilancia, conscientes del monstruo que se escondía detrás de su fachada apacible. Se le prohibió cualquier contacto con niños, y sus interacciones con otras pacientes eran cuidadosamente monitoreadas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida en Marville era un limbo, una existencia suspendida entre la vida y la muerte. Para Jean, era una prisión no de barrotes de hierro, sino de su propia mente inescrutable. El asilo la había contenido físicamente, pero nadie sabía realmente qué tormentas se gestaban en las profundidades de su psique. La calma era precaria, una fina capa de hielo sobre un océano oscuro y helado. El personal médico esperaba, observaba, y se preguntaba si la bestia estaba realmente dormida, o si simplemente esperaba una nueva oportunidad para despertar. Durante casi una década, los muros del asilo de Marville contuvieron la oscuridad de Jean Weber. Su comportamiento, en su mayor parte, fue el de una paciente modelo, tranquila, obediente, casi invisible. Los brotes de violencia que la habían definido en el mundo exterior parecían haberse extinguido en la atmósfera estéril de la institución. Los médicos pudieron haberse permitido creer que su patología estaba, si no curada, al menos latente y controlada. Pero la compulsión que la había convertido en la ogresa de París no había desaparecido. Simplemente estaba dormida, privada de sus víctimas habituales. En la primavera de 1918, mientras el mundo exterior se consumía en los últimos y brutales meses de la Primera Guerra Mundial, la guerra interna de Jean Weber llegó a su propio y violento final. El 8 de mayo de 1918, la calma se rompió. Durante uno de sus episodios de agitación,
Jean fue confinada a su habitación. Lo que sucedió a continuación fue el acto final y más revelador de su macabra historia. Sola, sin niños a su alcance, la insaciable necesidad de estrangular encontró su único objetivo disponible: ella misma. Utilizando una tira de tela arrancada de su propia ropa o de su lecho, Jean Weber se aplicó la misma técnica mortal que había usado con sus indefensas víctimas. Enrolló la tela alrededor de su cuello y con una fuerza y determinación nacidas de la más profunda locura, apretó hasta que la vida la abandonó. Fue un suicidio, pero también fue su último asesinato. El acto final de una estranguladora en serie cuya compulsión era tan abrumadora que, en ausencia de otros, se volvió hacia adentro. Este último acto de violencia autoinfligida fue la confirmación definitiva de su enfermedad. No había lógica, ni remordimiento, ni un deseo de escapar del sufrimiento en su suicidio. Era, en su forma más pura, el impulso irrefrenable de apretar, de extinguir la respiración, la manifestación final de un demonio que, al no poder encontrar a quien devorar, se consumió a sí mismo. La ogresa finalmente había sido silenciada, no por la justicia ni por la medicina, sino por la culminación inevitable de su propia y monstruosa naturaleza. La muerte de Jean Weber en el asilo de Marville no fue noticia de primera plana. Francia estaba exhausta por la guerra, y la ogresa que había aterrorizado a París una década antes era un recuerdo lejano, un fantasma de la Belle Époque. Sin embargo, su muerte no borró el legado de sangre y terror que dejó atrás. Su caso se convirtió en una sombría nota al pie en los anales de la criminología, un estudio de caso que seguiría fascinando y horrorizando a generaciones de psicólogos, historiadores y entusiastas del crimen real. El legado más inmediato y trágico de Jean Weber es la estela de vidas inocentes destruidas. No solo los 10 niños confirmados que estranguló, sino también las familias destrozadas por la pérdida y la traición. Su historia es un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad y de cómo el mal puede llevar la máscara más insospechada, la de una cuidadora, una tía, una amiga. Su caso también expuso las graves deficiencias del sistema judicial y psiquiátrico de la época. 2 veces fue absuelta, liberada para volver a matar. Los expertos legales y médicos de su tiempo, limitados por su comprensión de la psicopatía y la compulsión, no lograron ver el patrón. Discutieron sobre histeria y neurosis mientras una depredadora en serie se movía libremente entre ellos. La historia de Jean Weber forzó a la psiquiatría forense a confrontar la existencia de la asesina en serie femenina, una figura que hasta entonces se consideraba una anomalía casi imposible. Ella desafió la noción de que las mujeres matan solo por pasión, codicia o autodefensa. Jean mataba por un impulso oscuro e incomprensible, convirtiéndose en el arquetipo de la ángel de la muerte. El apodo que la prensa le dio, la ogresa de la Goutte d'Or, perduró. Se convirtió en un cuento con moraleja parisino, una leyenda urbana arraigada en una verdad espantosa. La historia de la niñera que estrangulaba a los niños a su cargo se susurraba para advertir sobre los peligros que se esconden a plena vista. Al final, Jean Weber sigue siendo un enigma. ¿Fue producto de una tragedia personal que fracturó su mente? ¿O nació con una oscuridad inherente? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que su nombre quedó grabado para siempre en la historia como sinónimo del horror doméstico, la prueba definitiva de que los monstruos más aterradores son a menudo aquellos a quienes dejamos entrar en nuestros hogares.